Televidentes del Tercer Canal de Colombia, bienvenidos a este reporte hoy con Ernesto Soto Beltrán, quien es CEO de esta cadena RTD Internacional que cumple muchos años ya aquí, emitiendo desde París. Ernesto es de Cuba, es periodista y hoy he querido hacer este análisis enfocado en qué está pasando en Cuba, cuál es la realidad en Cuba. Ernesto, Donald Trump anunció que no va a tener una incursión militar en Cuba, pero ¿qué está pasando realmente en Cuba? ¿Cómo se vive en Cuba? ¿Cuál es el día a día de un cubano? Realmente Cuba tiene que salir, digamos, de ese ciclo, de esas sanciones, de este momento en el que se encuentra. ¿Cómo funciona la economía en Cuba? Cuéntenos usted desde su experiencia, usted es cubano, antes de llegar en el exilio a Francia, ¿cómo se llevaba la vida allí en este país? Bienvenido. Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio y yo creo que es una pregunta bastante interesante para los tiempos que estamos viviendo los cubanos hoy. Cuba es un estado fallido, desde hace muchísimos años. No es secreto para aquel que quiere ver, y digo para aquel que quiere ver porque sabemos que hay muchos todavía que quieren tapar el sol con un dedo con lo que sucede en Cuba y viven aquel romanticismo de aquella Cuba perfecta, aquel lugar de la casa del socialismo perfecto donde todo era maravilloso. Y nosotros como cubanos exiliados además que vivimos en el extranjero, nos toca y creo que ya es hora de que seamos la voz de lo que realmente es el pueblo cubano. Cuba sufre hoy y no sufre por ese famoso bloqueo que decían que había durante muchos años. Cuba lo que tenía era tiene un embargo que va directamente a las empresas militares, que son las únicas que dominan en Cuba. Es decir, no existe un gobierno, no existe separación de gobierno, hay un solo partido. Por lo tanto, quien rige en Cuba es los militares. Eso para empezar a entender la situación real de Cuba. La vida de un cubano es incierta y es incierta todos los días. La vida de un cubano, aunque sea duro imaginarlo, es levantarse a ver qué voy a comer hoy. Sí, no existe un día a día decir voy a construir un futuro mejor para mis hijos, un futuro para mí. No existe eso hoy en Cuba. En Cuba levantarse, no hoy, hace muchos años, era y es tratar de imaginarte qué voy a comer, qué cola tengo que hacer. Les pongo un ejemplo sencillo. Imagínense levantarse todos los días, ponerse en una cola, para ver qué va a ofertar ese lugar. Ni siquiera voy... Es decir, sin tener un trabajo normal, estable, como se tendría... Puedes tener un trabajo, pero el tema es que o trabajas... Pero ese trabajador tiene un salario, tiene unas prestaciones, tiene un sistema de salud, tiene todo cubierto, o no tiene salario, o cómo funciona. Mira, todo es una paradoja. Cuba, la medicina es gratis. Sí, es real que la medicina es gratis, pero no hay nada en los hospitales. Ahora, el tema sí, tú tienes un salario como trabajador, pero tú no vives de tu salario. El salario en Cuba no excede a los $15 al mes. ¿Y qué se hace con $15? Nada. Imagínense que un cartón de huevo, para que tengan un ejemplo, un cartón de huevo puede costarte $10. Y si uno se gana $15 en un cartón, una caja de huevos, una cubeta, como le decimos en Colombia, cuesta 10, entonces, ¿cómo vive la gente? Ahí es donde está la gran pregunta que muchas personas en el exterior se hacen y que se ha engañado al mundo entero por muchos años, de que el cubano tiene una canasta básica que le garantiza el Estado, que el Estado le da, que con eso ya se puede vivir. Eso es una mentira. El cubano vive de inventar, así como se lo estoy diciendo, de inventar todos los días en qué voy a hacer, qué voy a cocinar, y es de rebuscársela, se dice, como dicen ustedes, sí, de rebuscársela. Okay. Y ese es el día a día de cualquier cubano que no esté enchufado con el gobierno. Cualquier cubano de a pie, cualquier cubano natural vive el día a día de rebuscarse en el qué voy a hacer para llevarme a la boca al menos una comida al día. Bueno, acá en el Tercer Canal hacemos un análisis riguroso de este contexto internacional y vemos a un Donald Trump que no solo llega a Cuba, sino que llega a Venezuela, a Colombia, a México, Groenlandia, Canadá. Se rompe un poco el derecho internacional, o se rompe definitivamente, incluso se cuestiona el papel de las Naciones Unidas. La pregunta es, en ese escenario,
¿cómo calificar también esa actitud de Donald Trump? Yo comenzaría preguntando dónde están las organizaciones, sobre todo aquellas del derecho del ser humano, cuando se están violando constantemente en un país como el de Cuba, el de Venezuela, y nunca aparecieron. Es decir, ¿dónde estaban esas instituciones internacionales cuando se apresan a personas en Cuba simplemente por decir lo que piensan? Yo soy un testigo de esto y lo vivo. Yo estoy exiliado en un país hace 9 años solamente por decir lo que pienso. Yo nunca puse una bomba, yo nunca atenté contra nadie. Ernesto, ¿usted en dónde trabajaba en Cuba? Yo siempre trabajé en los medios de comunicación. Radio, televisión y Radio, televisión, y trabajaba mucho también en centros nocturnos como animador, pues soy Okay. locutor animador. Y cuando usted trabajaba en los medios de comunicación, ¿lo condicionaban? ¿Cómo está la libertad? Siempre. ¿Cómo funciona la prensa? No en existe Cuba? libertad de prensa, no existe libertad de expresión, y usted puede verlo. No existe un programa en Cuba de debate político. No existen partidos políticos, existe un solo partido político. Ya por ahí empecemos. Es decir, no existe división de poderes, no existen partidos políticos, no existe que tú puedas decirle al gobierno lo que piensas y que vas a quedar impune. Eso no existe. Usted estudió comunicación social, Sí. es comunicador social. Hablemos de esa época de su universidad. ¿Cómo fue? ¿En qué universidad estudió? Es la de La Habana. Bueno, imagínense que nosotros como comunicador, lo primero que somos es adoctrinados sobre un pensamiento, sobre el pensamiento del Che, sobre el pensamiento de Fidel, sobre el pensamiento de la revolución. ¿Y por qué digo adoctrinado? Porque a nosotros incluso lo que nos enseñan, todo va en base al pensamiento de Fidel, o nos enseñaban, iba en base al pensamiento de Fidel Castro y del Che. Y eso es desde niño. En Cuba, en las primarias, los niños, lo primero que le enseñan es a decir, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Eso es adoctrinamiento. Y si vamos más lejos, eso es abuso al niño. Entonces, imagínense qué queda para nosotros, aquellos que pensábamos que como comunicadores podríamos hacer el trabajo de cualquier comunicador en el mundo. Es decir, en su carrera de comunicación social en la Universidad de La Habana, entra la doctrina. ¿Después qué sigue? Después sigue algo que es muy de los cubanos. Es, ¿qué voy a hacer? ¿Me dedico a mi carrera? ¿Y realmente me rijo por las leyes de mi país? ¿O me dedico a cualquier otra cosa para poder sobrevivir? ¿Y cuántas opciones tiene un cubano que estudia en La Habana periodismo para trabajar, además de prensa latina? Ninguna. Existe solo la prensa del gobierno. ¿Qué es prensa latina? Bueno, sí, Prensa Latina hay una. Hay varias agencias. Está Prensa Latina, está Juventud Rebelde, está el Granma. Bueno, la más conocida. La más conocida es Latina. Y bueno, el ICRT, que es la televisión cubana, que es centralizada también, es uno solo. Pero fuera de eso, tú puedes ser periodista independiente, pero no vas a avanzar. La diferencia que usted encuentra como comunicador social de la Universidad de La Habana en Cuba con este sistema de adoctrinamiento y de hacer caso en lo que se dice, con el sistema de adoctrinamiento y de hacer caso en las cadenas comerciales que pertenecen a los grandes grupos económicos, como el grupo Prisa, como el grupo este y el otro, donde los periodistas tampoco pueden cuestionar, tampoco pueden investigar y solamente tienen que hacer caso a lo que diga el dueño de la empresa. No solo que allí es una dictadura, pero allí es una empresa. ¿Qué diferencia habría entre un sistema y el otro? Hay una diferencia grande, y la primera es que usted puede escoger. Que en el otro pagan. Y que usted puede escoger. Sí. En el otro es obligatorio. Si tú puedes decir, me quedo con esta cadena porque va con mis intereses personales o con mis ideales, y trabajo en una cadena donde mis ideales van con esa cadena, o mañana puedo renunciar e irme a la competencia que a lo mejor va con otros ideales. Pero si son los mismos, y si usted no puede renunciar porque se queda sin trabajo y su familia depende de ese trabajo. Pero vuelvo y digo, es decir, es opcional. Es opcional. En Existe Cuba, una aparente libertad. Claro, es decir, tú puedes, incluso puedes irte, te pongo en Colombia, tú puedes irte y hacer periodismo independiente. Sí. Acá lo hacemos, en el tercer canal de Colombia. Acá lo hacemos. Bueno, en RTD. En RTD y bueno, en el tercer canal de Colombia. Pero lo que tú no tienes en Cuba es esa libertad. Los periodistas independientes en Cuba están todos presos. Todos presos o tienen que trabajar desde la clandestinidad. Periodistas, bueno, no sé si tenga usted la cifra exacta, pero aproximadamente no ¿cuántos tengo, periodistas no que usted sepa, casos conocidos? No tengo, te lo voy a poner en compañeros, caso amigos? es más mediático y le invito al tercer canal de Colombia y a todos sus seguidores a que investiguen sobre esto que se ha hecho internacional. Muchos famosos del mundo se han hecho eco y es unos periodistas cubanos jóvenes que se llamaba El Cuartico. Y es simplemente una página de YouTube, El Cuartico se llama. Les invito a que investiguen, eso acaba de suceder hace menos de un mes en Cuba, está reciente.
Esos son jóvenes cubanos que decidieron hacer un tipo de periodismo independiente y denunciar al mundo entero la realidad de lo que se vive en Cuba. Nada más sencillo como eso, que eso pasa en cualquier parte del mundo. Bueno, esos muchachos acaban de ser apresados, acaban de ser juzgados y le están pidiendo hasta 22 años de prisión. Y lo acusan de traición a la patria, solamente por hacer periodismo. Entonces, cuando tú me preguntabas al principio qué pienso lo de Donald Trump, yo pienso que... bueno, pero es que, ahí, y perdón que lo interrumpa, sí, pero es que en este análisis, pues eso es lo que le va a pasar a Colombia si el señor Abelardo de las Prillas llega a ser presidente. Porque tiene procesos, ya tiene digamos que intimidado judicialmente a 160 periodistas siendo candidato. ¿Qué espera la prensa de Colombia que vaya a cuestionar al señor Abelardo? Y Bukele, ¿qué me dice? Bukele también ha exiliado periodistas, Bukele también ha encarcelado periodistas. ¿Usted no cree objetivamente, Ernesto, que este no es un tema... que lo que está haciendo en Cuba ese régimen, que está muy mal, también lo están haciendo otro régimen, es como el de Bukele o como... Claro, no se puede... yo siempre digo, no se puede tapar el sol con un dedo. Y yo soy de las personas que critica lo mal hecho y felicita lo bien hecho. Yo pienso que donde quiera que se censura hay que criticarlo. Cualquier censura hay que criticarlo, porque no existe mayor... privilegio que poder vivir en un lugar donde el derecho a la expresión, a la libertad de expresión sea respetada. Si me habla de, no conozco el candidato de Colombia, si está haciendo esto sin ser candidato, ustedes lo que sí tienen una ventaja sobre los cubanos. Ustedes pueden elegirlo en las urnas. Claro, ustedes pueden decidir en las urnas. Muy distinto. Nosotros los cubanos no podemos hacer eso. Y con el tema de Bukele yo creo que va mucho más allá. Está mal la censura, está mal. Pero yo pregunto, ¿dónde estaban esos periodistas que hoy critican a Bukele cuando El Salvador era el peor país del mundo de inseguridad? Donde realmente el trabajo nunca se hizo para denunciar los crímenes que allí sucedían. Entonces hay un análisis un poco más profundo en dependencia de cada país. Por eso digo, por ejemplo, Colombia puede, con ustedes ahora, darle a entender al pueblo lo que está sucediendo con este candidato y llegar a las urnas y decidir no elegirlo. Bueno, pero me preocupa, volvamos al cuartico. Me preocupa el tema del cuartico. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes y cuál es el futuro que les espera? El futuro que les espera a estos jóvenes es que le ha pasado a muchos jóvenes cubanos, es decir, prisión. Es decir, acaban de sancionar y hay más de 1000 presos cubanos por la última, o la única, yo pienso, en muchísimos años revuelta que hubo en Cuba, que fue el 11 de julio. Creo que muchos conocen esa situación donde hubieron muchos muertos, donde hubieron muchos encarcelados. Y a los muchachos del cuartico le va a suceder lo que le ha sucedido a estos muchachos que salieron a protestar pacíficamente contra el gobierno. Es decir, lo van a juzgar, le van a inventar un caso y los van a encerrar y hasta ahí va a llegar su carrera y su juventud. Ernesto, ¿usted cómo logró escapar del régimen de Cuba? No, realmente yo vine en un momento donde hubo una pequeña apertura con Obama y donde el gobierno se comprometió a hacer muchas flexiones ante propuestas que le hizo en ese momento el gobierno de Obama, y a mí con una carta de invitación pude venir a conocer este maravilloso país que es Francia, sí. Y después se me hizo un contrato de trabajo para venir a trabajar como locutor acá en Francia, sí. Y estuve con ese contrato de trabajo durante casi 3 años hasta que ya decidí pues quedarse. O sea, no tuvo que salir dramáticamente de Cuba. No, mi drama viene después. Mi drama viene cuando yo logro estar en un país de libertad. Empiezo a hacer los trabajos que a mí me gusta, es decir, empecé a ver que sí se podía hablar de libertad desde este país, y entonces a Cuba no le gustó cuando yo empecé a decir la realidad de lo que pasaba en mi país, y pues muy sutilmente un día en mi consulado me dijeron mejor no vengas más, no vayas más, a Cuba. Claro. ¿Y su familia está bien? Mi familia tuve que sacarla, porque sí fue hostigada, sí empezaron a hacer lo que a ellos les gusta hacer. Es decir, a decir, no, nosotros no hacemos nada, pero cuando te ponen una policía en la esquina para ver a dónde va tu mamá, ya eso es un hostigamiento. Entonces, pues mi mamá, gracias a los esfuerzos de muchas amistades también, y de mi familia, está hoy en España. Mis hermanos tuvieron que salir a Uruguay, y mi papá, pues bueno, está en Estados Unidos también. Solamente me queda una hermana en Cuba que desgraciadamente está pasando pues, por un momento bien difícil. Bueno, Ernesto, definitivamente el tema del cuartico de estos jóvenes preocupa mucho. El tema es la libertad de prensa como un derecho fundamental universal, no como un derecho de unos pocos países, de unas pocas naciones.
y cuál sería, digamos, ya en conclusión y al cierre de esta entrevista para el tercer canal de Colombia, el mensaje que se le daría a los periodistas, a los comunicadores y a las audiencias, no solo a los colegas, frente a un momento en el cual estamos abocados a una transformación en la manera de comunicar con la inteligencia artificial, donde los grandes conglomerados son los dueños de la información, donde la Casa Blanca ya dice aquí nadie cuestiona, solamente tienen que hacer caso y decir lo que diga el comunicado oficial y punto. Estamos ante una nueva era del periodismo. Usted como comunicador social de la Universidad de La Habana, ¿cómo cree que esto se va a desarrollar en los próximos años? Mira, yo pienso que si hay algo bonito hoy en el mundo libre es precisamente poder hacer cosas como la que hoy estamos haciendo acá, denunciar. Yo pienso que hay que denunciar todo lo mal hecho. Si hoy en la Casa Blanca está sucediendo esto que usted dice, pues yo creo que los periodistas que están en Estados Unidos deberían denunciar, deberían no permitirlo. Ya lo han hecho, sí. Pues deberían no permitirlo y seguir su batalla porque están en un país de derecho, que esa es la diferencia, eso es lo bueno. Están en un país donde usted puede defenderse. Comillas. Bueno, no, yo diría que entre comillas no, porque te puedes defender, puedes incluso llevar al presidente a un juzgado. Pero hoy vemos que con el ICE muchos migrantes no se pueden defender y están encerrados y encarcelados. Ahí es donde digo, hay que seguir denunciando. Por eso digo, por ejemplo, esas son de las cosas que yo veo y que digo que están muy mal de lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump. Y lo quieren traer a Europa, ¿no? Y lo quieren exportar a Europa. Sí, ahora. En Alemania los jóvenes de ultraderecha. Y aquí en Francia también lo quieren exportar, sí, la ultraderecha también. Que sacar a migrantes. Por eso digo, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Yo voy con lo que está bien para el pueblo. Y si, por ejemplo, esto sucede en Estados Unidos, como te decía, pues denunciarlo. Claro. Hoy se puede llevar, en Estados Unidos, lo bueno que puede llevar un presidente ante un juez. Pero volviendo a la pregunta, para no irnos al tema político, que eso es de los políticos, sino hablando un tema relacionado con la comunicación y con un comunicador social de La Habana, que tiene una estructura académica. ¿Hacia dónde va la comunicación y qué cree usted que va a pasar? ¿Cuál va a ser la nueva forma de comunicar para que la gente realmente se informe bien? Porque hay mucho ruido y hay poca información. Mira, yo creo que una de las cosas que sí estoy de acuerdo es que hay que poner un poco de límites a la hora de llamar medios de comunicación a cualquier página de YouTube. Eso es lo primero. Yo creo que sí, la libertad de expresión es bonita, pero que hay que tener atención a quién se le llama medios de comunicación. Sí. Eso es lo primero. Y yo pienso que ya en esta era digital debería existir, si no son instituciones, algo que regule un poco una normativa a lo que se le llama, es decir, que cualquiera pueda comunicar lo que quiera, pero que sea con unas normas para que no se desinforme al pueblo. Claro. Y cuando habla de desinformación es que cualquiera no pueda coger un micrófono y decir lo que piensa y que ya eso se convierta en noticia. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo, yo pienso que deberían haber más escuelas de periodismo y comunicación en todos los países. Sí. Porque a pesar de que hoy cualquiera puede coger un micrófono, un celular y decir lo que piensa, realmente la información es necesaria para el diario vivir. Es necesaria. Necesitamos saber qué está sucediendo en el mundo entero y más hoy para saber cómo vamos a vivir y hasta dónde va incluso nuestra economía. Claro. Porque si yo voy a invertir hoy en cualquier cosa, yo tengo que saber cómo está. Estar bien informado. Eso es un derecho, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo segundo, pues, darle más importancia al tema de las escuelas de comunicadores y de periodistas en el mundo entero, que se ha perdido un poco eso hoy. Y para cerrar, yo creo que también a los grandes medios de comunicación hay que hacerle un llamado de atención en que dejemos un poco de ser centralizados en solamente lo que creemos que nos importa y escuchar un poco también la voz del pueblo. Y hoy la voz del pueblo también está en manos de esos periodistas independientes, de esas personas que hacen terreno como tú, que van ahí, que tocan la puerta, que hacen investigación, que ven con sus ojos lo que está sucediendo y que investiguen un poquito más antes de sacar una noticia que puede quedar, vamos a decir, muy banal. Sí. Como por ejemplo con Cuba. A veces veo noticias sobre Cuba que son muy banales y se quedan solo en la superficie. Investiguen, vayan más allá. No crean lo que yo estoy diciendo, por ejemplo. Vayan a preguntarle a 5 o 6 cubanos diferentes que vivan en diferentes partes del mundo y también dentro de Cuba, para que la gente pueda hacerse un criterio. Próximamente estaré presentando mi libro Un grito en París. Y acá en los estudios de esta cadena de RTD, una cadena
la cual la dirige y estamos con su CEO, este comunicador social cubano que es Ernesto Soto Beltrán, haciendo este análisis profundo y con esta preocupación por el Cuartico, por estos jóvenes que hoy piden a gritos libertad y que su único crimen ha sido informar. Este ha sido un reporte para el Tercer Canal de Colombia desde París. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. Gracias a usted. Seguimos conectados. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?